Hola hermanas, buen día. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a ver ya la parte final del versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis. Hoy se llama Delante de Dios. Nos ubicamos, estamos hablando del séptimo sello, la sexta trompeta. Estamos ya por terminar la sexta trompeta y vamos a entrar ya a la séptima trompeta más adelante, todavía no. Y bueno, vamos a hablar de este versículo 4, la parte final que nos compete, pero antes vamos a hacer un resumen. Vamos a leer los versículos que estamos estudiando, que estamos desmenuzando poco a poco, desde el versículo 3, donde estamos hablando de los dos testigos. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Me faltan los siguientes dos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que les vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, estamos analizando el versículo 4, que es lo que estamos estudiando en este momento. Y ya vimos que los dos testigos eran los dos olivos, y también vimos que eran los dos candeleros, que este va a ser el resumen del día de hoy. Bueno, pues vimos, leyendo Éxodo 25, 31 al 40, no lo voy a leer en esta ocasión, si ustedes quieren leerlo está en el audio anterior. En esta cita bíblica, nuestro Señor nos habló exactamente y directamente cómo debía de ser las características del candelero que Dios le mostró a Moisés en el monte. Esto lo estudiamos también, lo repito, en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando hablamos que estos candeleros eran la iglesia, las 7 iglesias de Asia. Vimos que tenían unas características en específico. Primero, que tenía que ser de oro puro, como lo estuvimos hablando en el tema, y cada una dio su opinión. Y vimos cómo Dios va trabajando en esa santidad y en esa pureza que es indispensable para cada uno de sus hijos. Sin santidad nadie puede ver a Dios, entonces no tendría que ser combinado, sino que la santidad es un requisito para poder comenzar en esto de la comunión con Dios, no porque se sea santo desde el principio, sino que al momento que el Señor te toma, te aparta. Esto significa ser santo, tienes que ser apartado del pecado, apartado de toda clase de impureza. Bueno, después leímos en Efesios 5 del 25 al 27 cómo es que Dios quiere una iglesia. La quiere sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. La segunda característica que miramos fue que este candelero tendría que ser labrado a martillo. Nos está hablando de prueba y disciplina. Los golpes van forjando el carácter del cristiano, lo van embelleciendo. Se pensaría que lo irían destruyendo, pero no, por el contrario, lo van embelleciendo. Katy nos decía en el tema, ¿no?, esta parte que le impactó acerca de todas las pruebas y todos los conflictos y la disciplina y todo lo que ella tendría que pasar para poder ser embellecida y ser muy valiosa ante los ojos de Dios. El oro, que nos decía también Norma, que es de mucho valor y que representa que debemos de estar sin pecado, porque el pecado nos estorba en nuestra vida diaria.
Nos dice Jeremías 23:29 que la palabra de Dios es el martillo que despedaza una roca, y decíamos que la roca es el corazón. También decíamos que era de una sola pieza, y aquí nos está hablando de dos conceptos muy importantes: unidad e integridad. También nuestra hermana Olga nos comentaba que la integridad es algo difícil de conseguir, aunque no imposible para la vida de un cristiano. Por eso debemos de estar constantemente santificándonos y purificándonos en la palabra de Dios, sin dejar de reunirnos, sin dejar de estudiar, sin volver atrás, porque necesitamos ser unidas e íntegras para Dios. Juan 17:20-23 nos dice cómo nuestro Señor Jesús oró por nosotros, y Él quería que nosotros seamos uno, para que se manifestara que Él estaba en nosotros, que Dios Padre estaba en el Hijo, y el Hijo estaba en nosotros, y así seamos perfeccionados en completa y perfecta unidad. Después, en la siguiente característica, debería de ser 6 brazos unidos a la base, que es el séptimo. No es un séptimo brazo, no es un brazo más, es la base. Entonces, estos 6 brazos tendrían que ser unidos a la base para que se hicieran las 7 lámparas. Y hablamos de una luz completa, como nos decía Anita: el no mirar atrás, el ser lumbrera para los demás, el poder brillar y ser de buen testimonio en la vida de los otros. También nos está hablando acerca de la dependencia total de Dios que tenemos como seres humanos. Si no estamos bien sujetas de Dios, si no estamos bien sujetas, como nos decía Patti, puede venir la tormenta y nosotros vamos a sufrir mucho daño. Pero si nos sujetamos fuertemente a Dios, aunque vengan las tormentas, nosotros no sufriremos daño alguno. Dice Éxodo 20 del versículo 10: mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, como dice el versículo 11. ¿Qué está diciendo? Que nuestro Señor es ese reposo, ese sustento, ese soporte que tenemos en nuestra vida. Debemos de estar bien amarradas a Él, porque separadas de Él nada podemos hacer, como ya lo hemos estado viendo. Siguiente característica: 7 lámparas que alumbran en el espacio de enfrente. Aquí es más bien donde va la luz completa, donde debemos de brillar, donde debemos de dar buen testimonio, donde debemos de testificar a los que están allá afuera. Mientras nosotros estemos en este mundo, debemos de ser de buen testimonio. Debemos de ser muy cuidadosas de cómo hablamos y de cómo pensamos, como decía Sandy. ¿Qué es lo que hacemos aún en la intimidad? ¿Qué comentario hacemos, por muy ligero que nos parezca o de poca importancia? ¿Realmente ese comentario santifica a Dios? ¿Realmente ese comentario edifica a tu hermana? ¿Por qué estás hablando eso? ¿Para qué lo dices? ¿De qué te sirve? Ten mucho cuidado con tu palabra, ten mucho cuidado hasta con tus pensamientos, como nos decían en la clase. Se usaba el aceite, como también Adelita nos lo decía. A ella le sorprendía cómo tenían que ser machacadas estas olivas para sacar de ella el Espíritu Santo. Toda esta prueba, que nuestro mismo Señor Jesucristo fue el que tuvo que ser machacado para darnos el aceite, que es el Espíritu, para que nosotros podamos gozar de los beneficios de este Espíritu Santo, que no hubiera sido posible que lo tuviéramos si no hubiera sido por el proceso tan doloroso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para que nosotros gozáramos vida eterna, para que nosotros gozáramos de todo lo que Él nos da. Éxodo 27, 20 y 21 nos hablan de este proceso. Los hijos de Israel tendrían que llevar aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. La única forma de que tú estés dando buen testimonio continuamente es teniendo aceite de olivas machacadas, que es teniendo el sacrificio de Cristo y teniendo, por lo tanto, el Espíritu Santo. Y por último, debía ser hecho conforme a lo que Dios ordenó. Esto nos habla de un concepto básico: obediencia. Si nosotros no sabemos obedecer a Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer posible todo esto? Vamos a hacer un candelero a nuestra imagen, a nuestra idea, a nuestro parecer, a como nosotros pensemos, y no vamos a hacerlo conforme al diseño que se nos mostró en el monte. Y recuerden que nuestro monte es la presencia de Dios, el apartarnos a estar en comunión con Dios. Si tú no subes al monte, pues no vas a tener el diseño, no vas a tener esta visión que Dios te ha dado. ¿Y cómo la vas a obedecer si ni siquiera te ha sido enseñado? Pues tienes que subir al monte, hermana. Sube al monte a adorar, sube al monte a platicar con Dios. Es decir, enciérrate en tu cuarto, toma ese lugar, toma ese tiempo para poder orar, para leer su palabra, y puedas tú tenerse
esa oportunidad de tener esa visión, ese entendimiento, esa comprensión de la voluntad de Dios para tu vida y así puedas cumplirla, obedecerla y hacerla al pie de la letra. Bueno, lo vimos en Éxodo 25:40 que dice, y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, pues con esto en mente debemos de iniciar ya con el tema del día de hoy que se llama Delante de Dios y que es la parte final de Apocalipsis 11:4. Vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Miren, ya vimos estos dos testigos, o estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, ya lo estudiamos, pero vamos a estudiar la última parte, que están en pie delante del Dios de la tierra, para que nosotros podamos estudiar esto que, pues yo cuando lo vi dije, bueno, creo que podemos brincarnos esta parte y seguir adelante. Cuando me la quise brincar, pues antes quise consultar lo que decía la Biblia interlineal. ¿Qué es la Biblia interlineal? Bueno, resulta que la Biblia fue escrita originalmente en otros idiomas. Esa Biblia, o bueno, esos libros que fueron recopilados y que por lo cual después se armó la Biblia, fue escrita en griego. Por ejemplo, Apocalipsis fue escrito en griego, otros libros fueron escritos en hebreo y otros, o partes, una poca parte en arameo, porque fue la lengua de los babilónicos, acuérdense. Bueno, ese es otro tema. Lo que hicieron los estudiosos o los que también tradujeron la palabra de Dios para que hoy tengamos en español la palabra de Dios, fue que tradujeron palabra por palabra para poder tener un mejor entendimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos estudiando pues casi palabra por palabra, pero ellos lo que están haciendo es traducir, o lo que hicieron más bien hace mucho fue traducir. Y hoy en la computadora podemos prácticamente a unos cuantos clics conseguir esa Biblia interlineal. Miren, aquí la tienen. Yo me fui directamente a buscar este versículo, Apocalipsis 11:4 en la Biblia interlineal. ¿Qué quiere decir? Que cada palabra fue enumerada para que se viera cuando aparecía otra vez la misma palabra. Por ejemplo, si ustedes notan o se fijan con atención aquí en esta imagen que les estoy poniendo, vamos a encontrar que hay una palabra que se enumera como el 3588 y otra que se enumera como 1417 y la van a encontrar repetida. Por ejemplo, la de 3588 la van a encontrar repetida hasta 5 veces. 1, te la voy a poner con la flecha, miren, a ver si la ven. Aquí está 1 y es la misma palabra. 3588, 2, 3588, 3, aquí es otra palabra que viene de la misma raíz y otra vez 3588, 4 y 3588, 5. O sea, siempre que encontremos la palabra 3588 va a tener el mismo significado o va a tener la misma raíz. Bueno, ellos lo que hicieron, esto que tenemos de verde en nuestras pantallas es el escrito original en griego. Lo que ellos hicieron fue, los que hicieron esto de la Biblia interlineal, fue enumerarla. Y cada una la puedes encontrar en el diccionario Strong. No se preocupen, esto no es como para llenarnos de información, solo es como para una introducción de por qué vamos a estudiarla así. Cuando yo me fui a buscar la palabra por palabra, me di cuenta que aún de esta frase, que están en pie delante del Dios de la tierra, teníamos que aprender muchas más cosas. Porque yo dije, bueno, pues ya nos brincamos esto y nos vamos al versículo 5. Pues resulta que no, hermanos, resulta que no. Cuando me fui a estudiar la Biblia interlineal, por ejemplo, ya vimos esto, 2 olivos, aquí está en rojito, está en español. Estos están 2 olivos y 2 candeleros. Bueno, a veces la Biblia lo traduce tal, bueno, el traductor de Google lo traduce tal cual. Y no siempre suena tan bien, pero lo vamos a estudiar poco a poco. Bueno, y después ya todo esto de aquí, a partir de la palabra aquí del número 3588, 3588, hasta la palabra 2476 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, no todas, pero sí algunas, que son las que nos van a dar el tema. Trato de no hacerlas muchas bolas, de no explicar mucho, pero el punto es que esto verde es el texto original y luego ellos enumeraron aquí, por eso son palabras que están ahí enumeradas,
y nosotros nos da este resultado, pero cuando nosotros le damos clic, aquí no se va a poder porque no, es un video aparte, le damos clic a cada una de estas letras, pues nos sale otro significado que es el que vamos a estudiar ahorita. Bueno, miren, vamos a tomar como referencia una versión que va a ser la versión Reina Valera 1960. Esta versión, esto de la Biblia interlineal, nos sirve porque hoy en día hay muchas traducciones. Una de las más fidedignas que ha sido fiel en cuanto a la obra de Dios es la de la Reina Valera 1960, la usamos mucho aquí en México. Hoy en día ya salen muchas versiones. Y sobre todo hay versiones, por ejemplo, se me fue el nombre, pero la que usan los testigos de Jehová. Y esta versión no concuerda con la Biblia interlineal, quiere decir que se come palabras o aumenta palabras. Por eso es bueno que sepamos utilizar la Biblia interlineal, porque aquí vamos a ir viendo que efectivamente lo que se traduce en la versión Reina Valera es muy fidedigna, realmente es muy fidedigna. Vamos a comprobarlo nosotros en este versículo 4, miren. Si nosotros ya estudiamos estas palabras, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros y empieza, están en pie. Al decir están en pie nos va a llevar a otra palabra. También otro dato importante es que el griego no se escribe en el mismo orden que del español. Entonces, aquí debería de seguir aquí debería de seguir están en pie, pero resulta que no, que lo tenemos en la parte final. Es la última palabra que aparece en griego en el versículo 4. Entonces, aquí está. Si nosotros le damos clic a esta palabra para estudiarla más a fondo, resulta que la palabra que fue traducida como están en pie en la versión Reina Valera es la palabra istemi. No se preocupen por las palabras, solamente pongan atención a los significados. Por eso es importante que estudiemos de una manera más profunda el interlineal. No quiero que se presionen y digan, ay, no entendí nada. No se trata de esto. Miren, la palabra istemi quiere decir hacer o hacer estar parado a alguien, ¿no? Colocar o poner. Es hacer una oferta para estar en espera, en presencia de otros, en medio, ante jueces, ante miembros del Sanedrín. Otro significado es para ser firme, para fijar, para establecer. Y esto también a su vez significa para hacer que una persona o una cosa mantenga su lugar, para estar de pie, para mantenerse intacto de la familia, en un reino, para escapar con seguridad, para establecer una cosa, para hacer que se mantenga otra, ¿no? También otro significado es para defender o sostener la autoridad o fuerza de cualquier cosa, como poner o colocar en una balanza algo. Estar en pie para estar cerca, detenerse, quedarse quieto, permanecer inmóvil, mantenerse firme. De los cimientos de un edificio también. Les estoy leyendo esto que tienen en la pantalla. Estar en pie, continuar sano y salvo, estar ileso, estar listo o preparado, ser de mente firme, de calidad o quien no duda o no renuncia. Cuando yo leí esto, quedé impresionada. ¿Cómo es esta palabra istemi con tantos significados? Por eso dije, no, definitivamente no podemos brincarnos al versículo 5 sin antes estudiar esto que nos está diciendo la Biblia interlineal. Estar en pie. Por eso las puse, para que veamos el por qué estudiamos. No nomás es que nos lo saquemos de la manga, sino que esta Biblia interlineal nos va llevando paso a paso, palabra por palabra, por el estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios. Estar en pie, dice la versión Reina Valera, que así tradujo esta palabra istemi, y nosotros debemos de entender que se trata de una persona o de algo que está firme, que está en espera, que está fijo, que está estable, que está intacto, que se mantiene, que se defiende, que se sostiene con autoridad, que tiene fuerza, que se queda quieto en el sentido no de que no haga algo por ayudar a los demás, sino de quedarse quieto aunque venga el peligro. No se mueve, permanece inmóvil y se mantiene firme. Está firme como un cimiento, está
Y aparte, no solamente eso, cuando pase todo, la tormenta continuará sano y salvo, que es lo que vamos a ver con estos dos testigos. Recuerden que esta palabra de istemi se refiere a los dos testigos que están en pie, que están a salvo, que están sanos y salvos, que están ilesos, que están listos, que están preparados, que están firmes y que no van a renunciar. Miren, si lo buscamos en la Biblia, la palabra de los hispanos, esta Biblia lo traduce así, el versículo 4 dice así: me refiero a los dos olivos y a los dos candeleros que se mantienen firmes. Lo tradujo de otra manera. Si nosotros vemos esto, a veces nos dicen, es que ya ves cómo está diferente, cómo aquí dice está en pie y acá dice se mantienen firmes. Pues por lo que acabamos de leer en la versión de la Biblia interlineal, por lo que acabamos de leer en la traducción del griego original, las dos versiones están en lo correcto. Tanto la Reina Valera hace bien al poner están en pie, porque eso estar en pie tiene mucho significado. Y la Biblia, la palabra a los hispanos, está también en lo correcto al decir que se mantienen firmes, son estables, no se mueven, no van a renunciar y aparte van a mantenerse a salvo, sanos y salvos. La versión Reina Valera contemporánea lo dice de otra manera, dice así: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen. Estabilidad, permanencia, firmeza. Así lo dice la versión Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿qué podríamos deducir de esta palabra, istemia? Esta palabra nos está diciendo que los dos testigos permanecen firmes, están estables, tienen autoridad, están en pie, no dudan ni renuncian y están a salvo. Entonces ya ven cómo tiene un significado muchísimo más profundo. Por eso fue importante que recurriéramos a esta Biblia interlineal para poder estudiar esta última parte del versículo 4, que básicamente siempre uso la Biblia interlineal para sacar las clases y los temas, pero quería compartir con ustedes para que ustedes también busquen. En el internet ahora podemos buscar de todo. Busquen en el internet la Biblia interlineal y ustedes van a ver que les aparece esto que yo les estoy poniendo. Bueno, yo les saqué ahí captura de pantalla y les puse ahí el dibujito. Obviamente a ustedes les va a abrir la página y van a ver todo lo que vienen. Ustedes ponen el libro, el capítulo y el versículo que quieren estudiar y les va a salir todo. Hay palabras tan profundas y que le dan un sentido mucho más profundo al estudio de la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Esto es lo que significa que están en pie. Significa que estos dos testigos, estos dos olivos, estos dos candeleros van a estar firmes, con autoridad, estables, no van a renunciar a su llamado. Y ya vimos que según estudiamos en los dos olivos, se trata de martirio, se trata de sufrimiento, se trata de mucha tribulación, mucha prueba. E incluso recuerden que ellos van a estar vestidos de cilicio, pero por el dolor que les va a causar ver el pecado en la humanidad, ellos mismos van a funcionar como testigos de Dios para hablar y testificar en contra de la maldad de los seres humanos de esta tierra. Bueno, pasemos a la siguiente palabra. Vamos a llevar el orden, les repito, de la Reina Valera, que es la que estamos tomando ahorita como referencia. Después de que la Reina Valera nos dice que estos dos olivos y candeleros están en pie, nos dice otra palabra importante: delante. Delante. Y también vamos a analizar un poquito más la palabra delante. Vámonos a la Biblia interlineal. Otra vez la imagen, pero cambiamos. Nos vamos a regresar a la palabra 1799. Y esta palabra aquí en la Biblia interlineal la traduce a la vista o a vista de. Así lo traduce. Reina Valera lo traduce como delante, pero vamos a ver. Delante, dice la Reina Valera, a vista, la versión de la Biblia interlineal, y viene de la palabra griega enopión, que quiere decir en presencia de o antes, de lugar ocupado, en este lugar que está antes o enfrente de cualquiera o hacia el cual otro vuelve la mirada. Este es el significado, nada más, no está tan largo como el otro. Pero fíjense esta última parte. Enfrente de cualquiera o hacia el cual otro vuelve la mirada. ¿Quién es ese otro? Es Dios.
Estos dos testigos están hacia donde Dios dirige su mirada. Esto es lo que nos está diciendo. Miren, la versión otra vez de la Biblia, la palabra de los hispanos, dice así: me refiero a los dos olivos y a los dos candeleros que se mantienen firmes en presencia. Si nosotros regresamos al significado, efectivamente eso significa estar delante o a vista. Con la palabra enopión quiere decir en presencia de. Estos dos olivos están en la presencia de Dios. Cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, quiere decir que le somos gratos, que Él nos mira, que Él nos observa porque se agrada de lo que estamos haciendo, hablando, pensando o dejando de hacer. Todo lo que estamos haciendo le agrada a nuestro Señor y por eso estamos en presencia de. Cuando Él pone su mirada en ti, eso significa que estás bajo su cuidado. Mira, estos dos olivos y estos dos candeleros están firmes en presencia o a vista del Señor. Entonces podríamos decir que Dios tiene la mirada puesta en ellos, que Dios los está cuidando, que los está vigilando, pero no como vigilar a alguien que sospechas de esa persona. Dices, vigílale las manitas a porque es muy amante de lo ajeno, dicen, ¿no? Vigílale las manitas. No, no se refiere a eso. Esto de vigilarlos es más bien por protegerlos, es más bien por estar al pendiente de ellos, por ser su proveedor, porque está al pendiente de las necesidades de ellos, de estos dos testigos. Él puso estos dos testigos que ya vimos sus características, pero están delante de Él. ¿Qué quiere decir? En su presencia. Y Él tiene los ojos bien puestos en ellos. Su mirada fija en ellos. Pero como les digo, no es una mirada amenazadora, sino es una mirada protectora. Es una mirada proveedora, de mucho amor, de mucho cuidado. Y bueno, vamos a pasar por último a la última parte. No quiero hablarles mucho hoy porque con lo de la Biblia interlineal tal vez sea un poquito más complicado. Pero vamos a hacer, aparte de eso, un resumen. Miren, dice el versículo 4 de la versión Reina Valera de 1960. En la última parte dice así: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de ¿quién? Del Dios de la tierra. Esto también es algo que debemos de detenernos a meditar. Debemos de meditar con el Dios de la tierra. Pues sí, ya lo entendemos. Fíjense, no sé si a ustedes les pase. Tengo el gusto, y también lo he compartido mucho con ustedes, y espero que ustedes también estén haciendo esto que es tan deleitoso, el gusto de transcribir la palabra de Dios. Y yo no sé ustedes si ya lo han hecho, pero al momento que uno lo va haciendo, como que a veces el Señor repite varias palabras hasta en el mismo versículo, o frases en el mismo versículo. Comienza diciendo algo y sigue con otra cosa y termina diciendo lo mismo con lo que empezó. Yo me he preguntado, ¿por qué pasa esto? Y siempre he llegado a la conclusión que somos lentos, como lo que está pasando ahorita con la primera carta de Juan. El Señor repite constantemente. Pareciera ser que con una clase fuera más que suficiente para estudiar primera de Juan, pero cuando nosotros estamos profundizando en ella nos damos cuenta que sí hay más por aprender, siempre hay más por aprender. Y esto del Dios de la tierra pues es una constante, es algo que sabemos que Dios es Dios de la tierra, pero ¿qué es lo que nos está tratando de decir el Señor cuando pone esta frase para terminar el versículo 4? Y esto es lo que tenemos que profundizar. ¿Por qué pone que Él es el Dios de la tierra cuando está hablando de los dos testigos? ¿Qué tiene que ver? Pues sí tiene mucho que ver. Por eso necesitamos ir nuevamente a nuestra Biblia interlineal, y aquí no vamos a ver una palabra. Vamos a analizar estas tres palabras que sería, bueno, en conjunto, las vamos a analizar en conjunto. La de 3588, que ya la analizamos. La 2962, estas están de azul en su pantalla, y la 1093. Bueno, las vamos a analizar sobre todo esta, la 2962. No necesitamos estudiar tanto las otras, pero esta sí.
¿A qué se refiere la palabra cuando le está diciendo Señor? Porque la Biblia interlineal lo traduce no como Dios, sino como Señor. Reina Valera 1960 lo traduce como Dios de la tierra. Biblia interlineal la traduce como Señor. ¿Qué se refiere? Bueno, pues esta palabra Señor viene del griego Kyrios. Y vamos a leer porque también tiene un significado un poquito más largo, pero muy profundo, miren. Es aquel a quien pertenece una cosa, una persona, y sobre la cual tiene poder de decisión, un amo o un señor. Es decir, que si yo soy un esclavo y le pertenezco a otra persona, esa persona sería mi señor. Y si esa persona es mi señor, esa persona tiene el poder de decidir sobre mi vida, porque es mi amo. Él es el poseedor o el eliminador de una cosa. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo soy esclava, sirvienta de ese señor, entonces él puede decidir mantenerme con él o eliminarme, porque él es el señor. Él es el propietario, uno que tiene el control de la persona, como el maestro. En el Estado, hablando ya a nivel político, se trata de el soberano, el príncipe, el jefe, el emperador romano también se les decían. Por eso era tan importante cuando los apóstoles decían, Jesucristo es el Señor. ¿Recuerdan que Pablo dijo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre? Bueno, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos decir que Jesús es el Señor, ahorita hasta lo ponen en carteles y todo y no pasa nada. Pero en aquel tiempo, si decían Jesús es el Señor, les costaba la vida. Porque ellos decían, César es el Señor. Es decir, César es el amo, César es el Dios, César es el que tiene el control. César no es un nombre, es un título. César, el emperador romano. Él es el que tiene control y dominio de nuestras vidas. Eso era lo que declaraba la gente. Pero cuando llegan los cristianos y dicen, pues no, fíjate que no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Cuando Juan está escribiendo esto de que Jesús es el Señor de la tierra, que Dios es el Señor de la tierra, él estaba escribiendo esto en Apocalipsis a pesar de que su vida peligraba, porque se decía que el César era el Señor. Entonces, esto era lo que estaba declarando él. No, el César no, es Jesucristo el Señor. Es como si él fuera el rey, el príncipe, el soberano. Más bien, lo es de esta tierra, porque él la hizo. ¿Se acuerdan de cuando vimos también en Apocalipsis de este ángel del cual tuvo una visión Juan? Este ángel que llegó y posó con sus dos pies, en el versículo 10 dice que llegó y puso un pie sobre el mar, el pie derecho, y el pie izquierdo lo puso sobre la tierra. Apocalipsis 10:2. Y dice que rugió como ruge un león. Y se acuerdan que cuando estudiamos esta parte, vimos que esto simbolizaba que este ángel estaba reclamando para Dios lo que él había creado. Que ya el ser humano se siente dueño de su propia vida, se siente dueño de la creación, se siente dueño de muchas cosas, pero en realidad no es dueño de nada porque el creador es Dios. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y es el Señor de este tiempo, el Señor con S chiquita, porque se siente dueño, pero no lo es. El Señor con S mayúscula, el dueño auténtico, el dueño real de todo esto es Jesucristo, porque en Él y para Él fue creado todo, y por Él todas las cosas subsisten, como nos dice Colosenses. Entonces, esto de decirle Señor a Dios es también como un título de honor que expresa respeto y reverencia. Y ese título es el que se le da a Dios, al Mesías. Entonces, vean cómo tan profundo que no podíamos brincarnos estas palabras. Este es nuestro Dios, el Dios y Señor de toda la tierra. Vean cómo lo traduce. Híjoles, yo le puse Reina Valera 1960, pero eso no es cierto. Es la traducción lenguaje actual. Y lo dice así.
Estos dos profetas son los dos árboles de olivo y los dos candeleros que están delante de Dios, que es el rey de la tierra. Cuando decimos rey, estamos diciendo que es el soberano, que es el que gobierna, que es el que tiene autoridad para dar y quitar, para poseer y para eliminar, como nos está diciendo el significado. Él si quiere me hace y si quiere me deshace, porque Él es el rey soberano, porque Él tiene el poder de la decisión. Esto es lo que nos está diciendo la palabra Kyrios. No podríamos saltárnosla, esta palabra tan importante. Entonces, ¿cómo la relacionamos con los testigos? Él tiene poder sobre todo y aún de ese tiempo. Entonces Dios tiene el control de todo y es dueño de todo, incluyendo esos dos testigos. Él puso a esos dos testigos, Él los va a quitar cuando los quiera quitar, Él los va a llevar a donde los quiera llevar, Él los va a cuidar porque tiene su mirada puesta en ellos. Vamos a aterrizar lo que hemos aprendido en el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 11. Y cuando nosotros aterricemos esto, ya con esto termino como conclusión del día de hoy. Y bueno, vamos a dejar pendiente el versículo 5. No quiero entrar al versículo 5, mejor quiero que quede bien aprendido esto que nos enseñó los versículos 3 y 4 acerca de los dos testigos. Un dato importante, todavía no sabemos su identidad. Hasta aquí no hemos descubierto nada acerca de su identidad. Solamente sabemos muchos datos muy importantes, muy importantes, y por lo cual después vamos a hablar acerca de cuál es la posición de muchas personas acerca de la identidad de estos dos testigos. Vamos a hablarla después, porque hay muchos, les voy a dar una introducción, hay muchos que les ponen nombre, hay otros que dicen, no son personas, son grupos, no, solo es un símbolo que no tiene algún significado, dicen otros. No, la palabra de Dios sí es clara en este sentido. Él nos revela lo que nos quiere revelar y lo que no nos quiere revelar está en su voluntad porque Él es dueño y Señor de todas las cosas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es aterrizar lo que hemos aprendido acerca de estos dos olivos, lo que sí son estos dos olivos. Ya después veremos lo que los demás platican, pero ahorita vamos a ver lo que sí son. Fíjense, si nosotros volvemos a leer Apocalipsis 11, 3 y 4, obviamente en versión Reina Valera, dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si nosotros volvemos a leer estos dos versículos, no sé ustedes, pero ya cobra tanto sentido ahora que lo hemos desmenuzado poco a poco y que hemos estado viendo lo que significa casi palabra por palabra o frase por frase, y es lo que estamos estudiando en esto que nos permite llevar a cabo el Señor cada 8 días, y que ahora vamos a llegar a una conclusión de estos dos versículos. Pero cuando lo hacemos de esta manera, hermanas, es tan especial porque estamos teniendo la bendición de la unción del Santo que nos está diciendo todo lo que Él quiere revelarnos a través de su palabra. Miren, hermanas, vamos a aterrizarlo. Punto número 1. ¿Qué nos han dicho estos dos versículos? Que Dios es el Señor de la tierra. Esto nos lo dijo al final, pero yo tuve que empezar con esto para darle sentido a todo lo demás. Dios es el Señor de la tierra. Y por tanto, como Él es el Señor, el amo, Él dio a sus dos testigos. Son sus dos testigos. Recuerden que ya vimos lo que significa dos, lo que significa testigos. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con estos testigos? Bueno, pues estos dos testigos ya vimos que van a ser martirizados. Pero según lo leímos en que estarán en pie, van a estar fieles, llevando el mensaje de Dios a la humanidad, porque son profetas, como nos dice el versículo 3. Por un tiempo específico, también nos lo dice el versículo 3, que van a ser 1260 días. Este tiempo lo estableció el Señor de la tierra, el que quita y el que pone. Y ellos serán como dos olivos. Ya hablamos de estos dos árboles, ya hablamos de que serán aparte, no es uno silvestre y uno doméstico, sino dos domésticos, cuidados, como nos dijo Gris, directamente por el Padre, por el que los alimenta, por el que los nutre. Ellos serán estos dos olivos nutridos, alimentados, cuidados, podados, zarandeados,
de todo hechos por el que tendrán su fundamento, su raíz en Cristo. Tendrán la marca, el sello del Cordero. Pasarán por tribulación y prueba. Esto lo vimos cuando serán sacudidos, cuando serán machacados. Pero darán fruto. Y esto es el aceite. El aceite. Ellos serán como 2 candeleros también. Este es el otro ejemplo. Que vivirán en integridad porque son de una sola pieza. En pureza y santidad porque son de oro. El Señor mismo los sustenta porque Él es su reposo y es su base. Y ellos darán buen testimonio porque son luz. Y por último, lo que vimos hoy. Ellos estarán firmes en la presencia de Dios, con la autoridad que Dios les dio y no volverán atrás. Y la mirada del Señor puesta sobre estos 2 olivos, sobre estos 2 candeleros, que es lo mismo, o sea, no son 4, son 2 testigos que a su vez son 2 olivos y que a su vez son 2 candeleros. Estos dos olivos, 2 candeleros, están siendo alimentados, vigilados, podados, protegidos, martillados, alumbrados. Llevarán el aceite. El mismo fruto que ellos dan servirá para alumbrar a otros. El aceite que fue necesario que dieran, pero a través de la prueba, de la disciplina, de la tribulación por la cual ellos fueron machacados, esta prueba que fue necesaria que ellos pasaran dará fruto. Y ese fruto servirá para que sigan alumbrando más. Para que sean no solo 2 olivos, sino también 2 candeleros. Que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Es decir, que están firmes, estables, con autoridad, sin renunciar, en presencia y observados por Dios, que es el dueño de toda la tierra. Lo que nos está diciendo que es el mismísimo Dios, el que creó el universo, es el que cuida de ellos y protege de ellos. Por eso les digo, no es casualidad que haya terminado este versículo 4, después de que nos habló de todo el dolor y todo el martirio que iban a pasar estos 2 testigos. Este dolor y este martirio que van a pasar ellos va a ser vigilado, permitido, está pues puesto y quitado por el mismo Señor de la tierra. Cuando Él quiera, este tiempo de sufrimiento va a terminar. Así como en tu vida, hermano. El tiempo de sufrimiento terminará cuando el Señor quiera. No cuando tú quieras, cuando el Señor quiera. Pero tú debes de mantenerte fiel, mantenerte alumbrando, mantenerte dando fruto, siempre dando buen testimonio. Tómate fuertemente de la base, como nos dijo Patti, agárrate de la base para que no sufras daño alguno. No vuelvas atrás tu mirada, no vuelvas, no traiciones el Evangelio. Sigue adelante porque el Señor, el que hizo todo, el dueño de todo, es el que te cuida. No es poca cosa, es el gran Señor el que cuida de ti, así como cuidará de estos 2 olivos. Más adelante hablaremos ya del del versículo 5 y seguiremos estudiando más a fondo la vida de estos 2 testigos. Hasta ahorita, hermanas, ha sido de gran bendición y de gran reto y compromiso para nuestras vidas. Oremos, hermanas. Señor Jesucristo, gracias, Padre. Es sorprendente cómo siendo tú el Señor, el dueño de toda la tierra, el que creaste todo el universo, no solamente este planeta que para nosotros es inmenso. Alguna vez Gris dijo que cuando nos ponemos a pensar en qué somos nosotros comparadas con el universo, como partícula, peor que nada, decía ella, peor que nada somos, porque no somos visibles. Si alguien mirara desde el espacio, no nos miraría exactamente a nosotros, porque no somos visibles. Pero tú, Señor, Dios de la tierra, Dios del universo, sí nos miras, sí fijas tu mirada en nosotras, sí pones atención, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, y no porque tú tengas necesidad, sino porque nosotros necesitamos de ti, y porque tú eres un Dios muy, muy bueno. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por cuidarnos de tal forma
que ni nosotras mismas entendemos por qué nos cuidas así. Ayúdanos, Padre, a ser como esos dos testigos, firmes, estables, mantenernos sin echarnos para atrás, quedarnos quietas a pesar de que veamos que viene esa gran tormenta, ese gran huracán contra nosotros que quiere tumbarnos. Señor, ayúdanos a quedarnos quietas, a no movernos, a esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio de tu palabra, a alumbrar como esos candeleros. Ayúdanos a dar aceite por el fruto del Espíritu Santo que hay en nosotros, Padre. Danos el poder para poder usar esa autoridad que ya nos has dado, pero que muchas veces no sabemos cómo usarla porque la usamos mal. La usamos, como dice Santiago, para nuestros propios deleites. Ayúdanos, Padre, a usarla bien, a tener esa autoridad, pero para testificar, para profetizar, para llevar el mensaje de salvación a muchos, Señor. Toca el corazón de cada una de mis hermanas, para que sean firmes, para que nada las mueva, para que nada las haga dudar, se mantengan fieles hasta el final, hasta el día que seamos llamadas por ti, Señor. Que estemos limpias, sin mancha, como todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, de esa unción de tu Espíritu Santo, la que necesitamos para poder aprender más y más de ti. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Que Dios las bendiga, hermano.